se aplicaban pruebas, o sea, se realizaba el experimento y finalmente se llegaba a una conclusión. Ese es el método científico. Actualmente se da una mejor comprensión del método científico, una concepción moderna, lo mismo, observación, hipótesis, prueba y conclusión. Ya con la concepción moderna se ve como para que un trabajo de investigación, cuando hacemos la investigación encontramos un nuevo conocimiento, un aspecto teórico pero puntual. Ese nuevo conocimiento, para que ya se confirme, tiene que comprobarse varias veces para llegar a una ley. Lo que encontramos es teoría. Sus conclusiones en las tesis, en los trabajos de investigación, es teoría, pero es puntual, pues habría que replicar, o sea, las pruebas tienen que continuarse haciendo hasta que ya no cambie más. Hasta ahí sí, ya dio, y ahí ya concluimos todas las actividades frente a esa problemática. La observación no es otra cosa que ver la realidad problemática. ¿Cuál es la realidad del problema? Y frente a esa realidad ya surge una pregunta: ¿qué es el problema de investigación? Pero frente a una realidad. Y esa pregunta hay que resolverla a través de una hipótesis. Con la hipótesis, ¿qué hacemos? Predicciones para ver en qué contexto se da tal o cual situación, con ciertos niveles, por ejemplo, de cantidades que están probando una sustancia química, en qué cantidad puede darse la más adecuada. Y entonces hacemos la prueba, o sea, el experimento. Producto del experimento que tenemos, resultados y análisis y discusión, y me permite llegar a conclusiones. Pero la conclusión no debe quedar ahí, sino que debe publicarse. La conclusión es el método científico. Realidad problemática, pregunta, hipótesis, es lo que falta, sustentada en un marco referencial, en trabajos de investigación y en parte teórica. La hipótesis es otra cosa que predicciones que hacemos, y eso se somete a pruebas, o sea, realizar el experimento, realizar la investigación. Producto de eso tenemos resultados. Los resultados me conducen a ¿qué? A conclusión, y esa conclusión no debe quedar ahí. La tesis no debe quedarse guardada ahí, sino que debe publicarse. Esa es la concepción moderna del método científico. Entonces, ¿qué es el método científico? Un conjunto de procedimientos y procesos mentales. Lo esencial es nuestra racionalidad. Todos son procesos mentales usados por los científicos en todo ese conocimiento. De acuerdo a lo que dije, hay conocimiento y formulación de un problema, lo mismo, pero aquí ya viene colección de información relevante, la literatura científica, las fuentes bibliográficas, marco referencial. Formulación de una hipótesis indicando relaciones causales entre variables. Luego deducimos a partir de la hipótesis para ver si, a través de la experimentación, qué información nos resulta, acertar los resultados y ver que ese razonamiento, el análisis del resultado, me llegue a conclusiones y que estos fueran concordantes con la hipótesis y se fortalece la hipótesis. No siempre sucede así, porque los estudiantes, yo tengo años en este negocio, manipulan los datos. Es otro problema, manipulación de datos. Aquí hay otro problema. Por eso es que nosotros, en la Universidad del Trabajo, presenta la tesis y presenta la base de datos. El profesor debe revisar la base de datos para ver si configura como resultados. A no ser que haya manipulado la base de datos también. Es otro problema. Bueno, con ese posgrado, en el 80, en la Universidad de Sao Paulo, en la tesis con su CD para que el jurado revise. Ahí sí revisaron, me metían al computador para ver. Un ratito que esté mal, regrese, ¿no? Son muy exquisitos en esa parte. Veamos el método científico. Entonces aquí tenemos una realidad problemática que es educativa. ¿Qué está viendo allí? Unos grandes contra pequeños, ¿qué hay? Bullying. ¿Estamos viendo? Una realidad problemática. Entonces, frente a esa realidad problemática, que hay que analizarlo, hay que contextualizarlo, hay que particularizarlo, vamos a producir un problema científico. Este problema debe ser solucionado
¿A través de qué se soluciona? De una hipótesis. Pero esta hipótesis tiene que tener su base ¿en qué? En fuentes bibliográficas. La base para la hipótesis son las fuentes bibliográficas. Al estudiante hay que convertirlo en ratón de biblioteca. En otro momento, recolectamos los datos, se procesan los datos y tenemos resultados. Procesamiento de datos, tablas, figuras de manera general, no necesariamente. Y tenemos un avance de la investigación, hasta de repente hasta conclusiones, pero el avance son ya hasta resultados y hasta discusión puede ser. Para finalmente redactar el trabajo completo y tengamos el informe científico, que en el caso de los estudiantes será una tesis, porque no tenemos un modelo para ustedes, será tesis de carátula de mi universidad. Es así, entonces, tenemos una realidad problemática, frente a esto formulamos, pero la realidad hay que describirla bien, particularizarla bien. A este problema hay que darle una solución teórica a través de las fuentes bibliográficas. Entonces, la hipótesis se sustenta en las fuentes bibliográficas, particularmente en antecedentes y también en las bases teóricas. Llegado, ese es un momento. En otro momento se recolectan los datos, estamos ejecutando la investigación, se procesan los datos, tenemos avance de la investigación para finalmente redactar el trabajo completo. Doctor, usualmente redactamos objetivos. Sí. ¿Dónde están los objetivos? Justamente. ¿Dónde están los objetivos? En el proyecto. Este es el proyecto. ¿Dónde están los objetivos? Pertinente la pregunta. Y es más, no aparece hipótesis, pero sí aparece objetivos. Ahí está el transporte del método científico. ¿Perdón? Antes de la recolección de datos tendría que estar ¿Los objetivos no es parte del planteamiento del problema? ¿Perdón? ¿Los objetivos no es parte del planteamiento del problema? No. Esto, le voy a responder un momentito, no me queme la película todavía, y les voy a responder muy bien. Pero es interesante. Generalmente en las investigaciones, incluso experimentales, objetivos, que no aparece nada de hipótesis. Mal. Lo que debe aparecer primero es la hipótesis. Y después de la hipótesis deben venir los objetivos. E incluso he visto en algunas universidades que sí tienen hipótesis. Y después vienen los objetivos, que también están mal. Vamos a ver por qué. Pero como les decía, en el caso del gallinazo, no siempre solucionamos el problema, ¿no? Entonces quiere decir que la hipótesis no ha sido formulada adecuadamente. Pues la hipótesis está como una velita, pues que no puede dar una significación casi. La hipótesis no ha sido, cuando no ha sido solucionada la hipótesis, significa que para este mismo problema debo formular otra hipótesis, revisar mis fuentes bibliográficas para reformular la hipótesis que no ha sido adecuadamente correspondiente. Todavía no lo respondo. Esto es lo que es problemática, problema, hipótesis, marco referencial o marco teórico, luego la ejecución, que es esto, la recolección y procesamiento de datos, para tener avances finalmente de estos datos, que son resultados, avances, que es discusión y llegar a conclusiones, pero son todavía tipo borrador, para ya con mayor tiempo redactar el informe científico. Este es el método científico, explicado de una manera un poco práctica, el método científico. Y enviaron los archivos, me interesan los archivos. ¿Cómo se llama, señorita? ¿También? Los archivos envíenles a los. Ya les enviaron los archivos, tenemos los archivos. Bien. Esto es lo que de alguna manera Wallace también hizo, ¿no? El círculo de Wallace, que es la base del método científico, pero un poco todavía muy trastocado.
Bueno, la metodología de la investigación científica es parte de la lógica que estudia los métodos. La metodología es un conjunto de pautas. Metodología son pautas, acciones. Que a veces le llaman métodos, por eso como no bien llamado método. Mucho utilizamos el método. En la tesis son materiales y métodos. Pero con frecuencia no utilizamos métodos. Con frecuencia utilizamos técnicas e instrumentos. Rara vez se utilizan métodos. Muchas veces estamos acostumbrados a llamarles métodos, que se orientan a la solución del problema. En la investigación con una hipótesis como posible explicación del problema. Ahora también ya algunos educadores han puesto problema y subproblemas, hipótesis y subhipótesis que ya son sacadas, que no están de acuerdo en lo que vamos a ver más adelante, porque de cada variable vamos a ver la operacionalización de variables. De cada variable que ver la operacionalización. Si entienden lo que hablo de operacionalización, de la transformación de esa variable en aspectos puntuales de datos que yo voy a recortar, que son los indicadores. ¿Qué indicadores voy a recortar? Si tengo un problema, voy a tener una variable. Para otro, voy a hacer otra vez operacionalización de variables. Va a ser nunca determinado. Desde la hipótesis hasta las conclusiones hay que seguir un camino, que es un método de investigación, es con relación al método científico. Y todo este proceso es lo que se conoce como metodología de la investigación. Lo que no es otra cosa que normas dirigidas a validar la investigación científica. Esto ya con relación a la metodología empieza a cobrar importancia a partir del siglo XVII y aquí aparece ya el progreso de la ciencia, ¿no? Ya hubo nuevos procedimientos, antes no se hacía de una manera pertinente, ya aplicaron instrumentos, entonces se plantearon en qué momento cómo hacer un abordaje científico de la realidad, no distorsionando los valores subjetivos que dificultan el conocimiento. Entonces esto obliga, de acuerdo a Bunge, a ver cómo la metodología puede ayudar a la investigación científica. Bueno, quien empezó ya a ver algunos aspectos del método científico es Bacon, ¿no? Que él ya infiere sus conclusiones. Entonces Bacon está relacionado con la inducción, pero no creía en la inducción, sino que lo recibe a través del análisis de la deducción. Ya con la ciencia moderna aparece Galileo. Es Galileo que ya no se conforma con la parte inductiva y deductiva, sino que él ya propone hipótesis. Ya de partir de Galileo ya como que se va centrando un poco más la investigación científica, ya con un poco más concatenada, y ya aparecen los experimentos para comprobar esta hipótesis. Entonces es Galileo quien engendra el método científico, pero no enuncia sus pasos, habla de hipótesis pero no indica los pasos. Entonces el método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción del conocimiento de las ciencias, principalmente. Para ser llamado científico un método, debe basarse en la empiria, o sea, hacer experiencias. No experimentos, propiamente dicho, no experiencias de recolección de campo, de medición, que deben estar sujetos a principios de las pruebas de razonamiento. Lo fundamental es la razón para hacer investigación. Entonces, en investigación, ¿por qué se investiga en investigación? ¿Por qué investigamos? ¿Por qué investigamos? Porque hay un problema. Porque hay un problema. Investigamos porque hay un problema. ¿Y para qué investigamos? Para dar solución. Hay que darle solución a ese problema. Provisionales, perfectibles. La solución que le damos es que ya, disculpen la expresión, porque es una última chupa del mango, ¿no? Nada. Es un avance precario. Son posibles soluciones adecuadas, perfectibles o provisionales. A medida que se van investigando más, se va concretando, se va mejorando hasta que llegamos ya a que esa teoría
pequeña a pequeña, se va abordando y se concluye ya con una ley. Aquí vamos a responder a la pregunta del colega en relación al proceso de la investigación científica. La investigación científica sigue un proceso, sigue unos pasos. Hay etapas, fases y actividades que hay que desarrollar en la investigación científica. Ahí tenemos una primera etapa, es el proyecto, otra segunda etapa es la ejecución y la última etapa es la redacción. ¿Qué es lo que tienen actualmente? Pues se lo han explicado ya la predicción, el octavo ciclo, noveno ciclo y décimo ciclo. Octavo, noveno y décimo ciclo. Proyecto, ejecución, informe. Se concatena esto muy bien. Para una comprensión entonces mejor sobre el proceso de la investigación científica, primero hay que elaborar el proyecto, ¿no? Una vez que se elabora este proyecto, hay que llevarlo adelante, hay que realizarlo y finalmente hay que comunicar los resultados, ¿no? Y hay varios momentos que se identifican, ¿no? El momento epistémico, que está referido a la parte conceptual, de la recolección de la información, conceptual, recolección de información. La parte teórica, porque este aspecto es fundamental para concatenarlo después con la formulación de la hipótesis, la parte metodológica y la comunicación. ¿Cuál es la estructura de un artículo científico o de una tesis? La estructura que sigue todo esto no es otra cosa que el sistema o formato INRI. INRI. ¿Qué significa INRI? I, introducción, N, métodos, R, resultados y discusión. Introducción, métodos, resultados y discusión. Y miren esto que llega a discusión, porque esto lo han acuñado los americanos, los ingleses, ¿no? Porque usted lee una revista en inglés, americana o inglesa, con frecuencia no tiene conclusiones. Ellos llegan hasta discusión solamente. ¿Por qué? Porque en la discusión se realiza el análisis con relación a los resultados, y la última parte de ese grupo de resultados, del análisis que hago en discusión, la última parte de esos resultados ya me debe dar lugar a la conclusión. Ya debe ser redactado en ese contexto. Por eso es que me aparecen conclusiones. Y eso, en algunas revistas, incluso latinoamericanas, también llegan a esa discusión. En el esquema que hice para publicar el artículo, no ponen conclusión. No significa entonces que en la discusión ya aparecen enmascaradas la conclusión a la que se va a llegar en investigación. Bueno, esto de introducción de métodos facilita al autor para la redacción del trabajo de investigación, facilita a los evaluadores también para ver un orden, en qué orden se está presentando y ver la coherencia entre los diferentes aspectos de la investigación científica. Hemos visto, repito, el método científico, ¿no? Que esto, de otra forma, con lo que está sucediendo actualmente, mucha violencia familiar por parte de la mujer, ¿no? ¿Será cierto? Bien, ahí tenemos un problema, ¿no? Frente a ese problema, entonces, hay que darle solución. Frente a ese problema, frente a esa realidad problemática, surge un problema, que hay que darle la solución a través de una hipótesis. Insisto, la hipótesis se sustenta ¿en qué? En fuentes bibliográficas. Fuentes bibliográficas. Luego pasamos a otro momento de recolectar la información. Esa información recolectada entra a procesamiento y análisis de datos, ¿no? Tenemos resultados.
para luego llegar a un proceso de análisis de este resultado, llegar a la discusión, en ciertos casos a las conclusiones, pero todavía un tanto de borrador, para finalmente ya con un poco más de tranquilidad redactar el trabajo de investigación, la tesis o el artículo científico. Eso lo hemos configurado como método científico. Si nosotros, la parte de negativa para la hipótesis, si reunimos, entonces las etapas de la investigación, es decir, primero aparece un tema de investigación que al principio es amplio y poco a poco se va delimitando. Frente a este tema viene la planificación de la investigación, que es la primera etapa, que no es otra cosa de análisis, asesor y equipo de estudiantes, de revisión de fuentes bibliográficas, esencialmente la planificación. Una vez que la planificación pasamos a ejecutar este trabajo que hemos planificado, recolectamos y procesamos los datos para en la última etapa, ¿qué hacer? Llegar a presentar el trabajo de investigación y que ese trabajo no quede ahí, sino que se difunda en reuniones científicas, en artículos científicos. Estas son las etapas de la investigación científica. La planificación no es otra cosa que el proyecto de investigación. El proyecto es una planificación, estamos preparando todo para ejecutar ese trabajo de investigación. Insisto, entonces, la planificación es teórica, no van a ir al campo, van a ir a las bibliotecas, a bibliotecas virtuales, para recoger información. Entonces, la parte trascendente para el proyecto de investigación son las fuentes bibliográficas. De manera particular, ¿qué tipo de fuentes? ¿Qué tipo de fuentes bibliográficas tenemos para hacer investigación? Una. Artículos científicos, otro. Papers, otro. Libros, otro. Tesis, otro. ¿Qué más? ¿Ah? Libros de dicción. Videos, audios, revistas, ¿verdad? Periódicos. Hay varias fuentes bibliográficas, pero ¿cuáles son las pertinentes para hacer un trabajo de investigación? Me dijeron papers, artículos y revistas. Paper es un anglicismo, pues, o sea que es el trabajo de investigación, el artículo científico, paper, lo mismo. Pero como papers no aparecen en revistas científicas. Esos serán artículos científicos que aparecen en las revistas científicas. Entonces, las fuentes bibliográficas básicas son otros trabajos de investigación que aparecen en qué aparecen otros trabajos de investigación. ¿Qué tipo de fuentes? Acabamos de decir revistas. ¿En qué otro tipo de fuentes? Otros trabajos de investigación. ¿En qué tipo de fuentes? Revistas. Tesis. Revistas y tesis. Básicamente. Y la parte teórica, ¿dónde aparece? Esos son los tres tipos de fuentes: revistas, tesis y libros. Adicionalmente podemos agregar periódicos, incluso audios, pero tienen que ser más evidentes, porque ustedes presentan un audio, tienen que traducirlo y ponerlo escrito, porque si no, el trabajo de investigación como queda, para el caso del proyecto como queda. Entonces, en las revistas, ¿qué periódicos podemos utilizar? El Chino, la Chucha. Seis revistas, seis diarios, periódicos que sí se caracterizan. El comercio tiene personal muy serio, eso gestión para la parte económica, ¿no? Hasta la República también, ¿no? Más moderno para otros sociales, son los que pueden. Pero eso también hay que tomarlo con cuidado, porque lo toman como noticia, no lo toman como un trabajo de investigación, solamente para decir, bueno, hay bullying pues ya del 90% en tal sitio, ¿no? Pero no nos dice más, ¿no? Son como noticias. Pero lo que nos interesa es la parte que me está indicando ese trabajo, que encuentran, que han estudiado, la población, la muestra,
a qué resultados han llegado, eso no aparece de esa forma. Entonces hay que ver pues cómo nosotros vamos a ver esta situación de qué tipo de fuentes bibliográficas podemos tomar. No tomen información de internet que no tenga autor. ¿Por qué? Hay monografías.com. Hasta mi sobrino está publicando en monografías.com. Niño de 5 años, ya aparece, y su mamá está contenta porque aparece ahí en monografías.com. Cuando yo reviso las tesis para el plagio, Rincón del Vago, con frecuencia Rincón del Vago. Son los frecuentes. ¿Por qué? Porque en esos medios publican, ¿vale? Claro que ahora en monografías.com sí hay algunos artículos buenos, sí hay, pero hay que saber escudriñar para buscar cuáles son los artículos que nos interesaría hacer una revisión para considerarlo dentro de fuentes bibliográficas. De hecho, se debe considerar de internet libros, revistas y tesis. No cualquier cosa que aparezca ahí, no cualquier cosa. Porque recuerden, si ustedes sacan una noticia de internet, al poco tiempo esa noticia desaparece y lo ponen en referencias, y cuando el jurado va, yo no soy muy quisquilloso, entro, no encuentro nada, no hay esa referencia. ¿Cómo se queda? ¿Ah? Visitarlo con la fecha y hora que... Sí, pero cuando ya entro, no encuentro porque fue una noticia temporal. ¿No? Sí, pues, pero el jurado no lo ha capturado, ¿no? Pues, ¿y dónde veo lo que ha capturado el estudiante o la tesis? ¿Dónde lo encuentro? Pues uno tiene que tener la evidencia inmediata, porque el jurado es el que va a revisar el documento. Y ahí está escrito el URL, y de ahí encuentro a través del URL. Es más, nosotros pedimos que nos presenten en formato electrónico también para poder revisar más rápido. Cuando escribimos el URL letra por letra y nos equivocamos, encontramos a veces algo que sí está ahí. El formato electrónico nos permite avanzar más en esto. Entonces aquí tenemos las 3 etapas de la investigación científica. Si nosotros configuramos, sobreponemos el método científico con las etapas de la investigación, va a aparecer esto. Ahí tenemos una etapa, el rectángulo es otra etapa y el círculo es otra etapa. Es el elipse, la planificación, el proyecto, la ejecución, la corrección y procesamiento de datos y el informe y difusión. En el método científico tenemos las 3 etapas de la investigación. El método científico se configura con las etapas de la investigación. Y las etapas de investigación ahora, esto se está configurando por la formación profesional. ¿Qué tenemos aquí? 8º ciclo, 9º ciclo y 10º ciclo. 8º, 9º y 10º ciclo. Y eso cae perfectamente. Resulta que yo tuve la oportunidad de conducir la creación de la Universidad Católica Santo Toribio. Yo organicé, yo estaba en la parte académica, y desde que inició, ya tiene 20 años esa universidad, 8º, 9º y 10º ciclo. Desde que se inició esa universidad. No hemos cambiado nada. Ahora, la sociedad está exigiendo de que hagan esto. Prácticamente. Bien. Seguimos un poquito más y hacemos un breve break, o lo hacemos ahorita. Seguimos. ¿Break? Media horita más y hacemos el break. Entonces hemos visto ese icono que me indica reunión de equipo de investigación, ver fuentes bibliográficas a través de internet. Eso es. ¿En qué etapa estamos? La segunda etapa, recolección y procesamiento de datos. Y la tercera etapa es redacción. ¿Qué tenemos en la primera etapa? ¿Qué configura la primera etapa? Planificación, que es el proyecto de investigación. ¿Cuáles son los componentes principales del proyecto de investigación? El problema, el marco teórico o marco referencial y la definición, y el diseño metodológico. Esos son los 3 componentes básicos que va a tener el proyecto como 85-90%. Es eso. Problema,
Problema con sus diferentes componentes, no solamente el problema funcional, hay varios componentes ahí. El marco teórico y el diseño metódico. La segunda etapa, que es la ejecución, tiene dos componentes o dos fases: la operativización metodológica y el análisis y consolidación de la información. Y la tercera etapa es redactar el informe científico y que eso vaya a publicación o presentarse en reuniones científicas. Entonces ahí tenemos planificación, ejecución, informe y difusión. Lo dejamos ahí porque si no, para que tengan más tranquilidad y escuchen la siguiente parte, que es muy importante. ¿Lo dejamos ahí? Para elaborar un producto y donde intervenía el equipo y el asesor. En otro momento redactaban, recolectaban los datos, recolección y procesamiento de datos, para en la última etapa hacer la redacción del informe científico, ¿no? Esta primera etapa se conoce con nombre de planificación, que no es otra cosa que el proyecto de investigación. Es el proyecto de investigación. Y este proyecto tiene tres componentes básicos: el problema, el marco referencial o marco teórico y el diseño metodológico. Son los tres componentes. La otra etapa, que es la ejecución, tiene dos fases, que es la recolección de datos y el análisis y consolidación de la información. Y la última etapa, que comprende la fase de informe, y que ese no debe quedar allí, sino que debe publicarse, transformándose en un artículo científico. Esas son las tres etapas. Vamos a descomponer estas tres etapas, y por favor quisiera que me atiendan bien, porque eso es lo que aparece ya en los diferentes protocolos que tienen las diferentes instituciones. Decíamos que primero eligen un tema, y este tema tiene que delimitarlo hasta el aspecto puntual para formular el problema de investigación. Una vez que tienen el tema, desarrollan el proyecto de investigación. He dicho que tiene tres fases, perdón. ¿Recuerdan qué fases? No, esa es la etapa es planificación, es el proyecto. Y el proyecto tiene tres fases. Hemos hablado del problema, el marco teórico del problema o marco referencial y el diseño metodológico. Esos son los tres componentes básicos. Hay otros componentes del proyecto, pero estos son los fundamentales. En el problema, ¿qué vemos? La identificación y delimitación del problema. La identificación no es otra cosa que el tema de investigación, y la delimitación es que ese tema, que aparece un poco amplio, se constriña, se restrinja, se particularice para obtener el problema de investigación. A partir de eso, la delimitación. Les hablaba de una delimitación en el tiempo, en qué periodo vamos a hacer, en el espacio y en el objeto de estudio. Si el objeto de estudio, por ejemplo, son niños de edad escolar, ¿qué niños son? ¿De primaria, de secundaria? A eso se refiere cómo constreñir, delimitarlo, el objeto de estudio de ellos. Una vez que se tiene eso, y aparece en otro color a diferencia de los demás, vamos a ver la situación o realidad problemática. La situación. Esta es el punto de partida de la investigación. Analizar la situación. ¿Cuál es la problemática que vamos a investigar? Como les decía, normalmente las instituciones como situación problemática piden a nivel nacional, a nivel internacional, etc. Pero ven algunas problemáticas de otros lugares, pero no la problemática que van a investigar. No analizan la problemática. Entonces, para eso les decía, si mi problemática está en la biblioteca, yo tengo que venir a la biblioteca a observar qué sucede en la biblioteca, para ahí delimitarlo y conseguir mi problema de investigación. Entonces, ir al lugar donde voy a investigar y observar bien cuál es esa problemática, porque de esa observación es que va a surgir mi problema de investigación. De esa situación problemática, entonces, surge la formulación del problema. El problema es específico, un párrafo de unas 4 líneas que tiene sus características. Vamos a verla a continuación también en la próxima clase, perdón. El problema, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes, los ejes centrales de un problema?
Va a ser el objeto de estudio y van a ser las variables. ¿Qué variables estoy estudiando? Generalmente estudian una variable, pero una variable no sucede por sí sola. Por decir, si ustedes estudian calidad de servicio de una institución, ¿de qué o de quién depende la calidad de servicio? Quiero ver la calidad de servicio del restaurante. ¿Cómo se llama? Quiero ver calidad de servicio. ¿De qué depende de que ese restaurante tenga una buena o mala calidad de servicio? Del personal, de la capacitación, ¿de qué depende? Son varios factores. Hable algunos de ellos, pues. A ver, ya lo mencionamos, personal, puede ser capacitación, el trato, insumos, claro, el servicio en general. ¿De qué me están hablando? De la variable calidad de servicio. Esa variable es medida por un instrumento de recolección de datos que se llama CERQUAL. Y ese instrumento tiene 5 dimensiones: empatía, elementos tangibles. Hay los 5, en otra oportunidad les voy a presentar. Me están hablando de los componentes de la calidad de servicio. Pero yo digo, ¿de qué depende esa calidad de servicio? ¿Qué hace para que ese restaurante sea exitoso o no sea exitoso en su caso? ¿De qué depende? Eso es lo que vamos a medir después. A través de los indicadores vamos a determinar la calidad de servicio. ¿Pero de qué depende? Calidad. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con calidad? La calidad, ¿cómo decimos eso? Pongamos calidad buena o mala. Así simple, para no entrar en detalles. La calidad de todo el restaurante, que tiene elementos tangibles, que es lo que se ve, tiene el trato, que es la empatía, y así tiene 5 componentes, la calidad. Pero digo, ¿esa calidad de qué depende? Porque les estoy insistiendo, que normalmente se estudia calidad de servicio, no estoy nada más, pero esa calidad tiene algo que le induzca para que esa institución tenga buena o mala calidad. La satisfacción El cliente, de la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente depende. ¿Quién conduce ese restaurante? La gerencia general. Gerencia, pues. Cada universidad tiene un grupo de la alta autoridad, que son los vicerrectores y vicerrectores, que es lo que condicionan a que la universidad sea igualmente tenga buena o mala parte pésima calidad, ¿no? Entonces, las dos variables van a ser una, que es la calidad de servicio, y esa calidad de quién depende, de la gerencia, de las autoridades. Porque si la autoridad no está ahí con el desarrollo institucional, la universidad se va guiando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos toca a unos gerentes, aquí unos administradores borrachines y qué sucede con esta universidad, ¿no? Entonces ahí están las dos variables, que generalmente no lo consideran en las investigaciones, no consideran la variable que es la gerencia, ¿no? Pero de ellos depende o no. ¿De quién depende para que esto sea exitoso? De la gerencia. Lo otro que me han dicho es parte de calidad de servicio. Por otro lado, otro componente del problema es el objeto de estudio. ¿Qué es objeto de estudio en calidad de servicio de la empresa del restaurante público? ¿Qué es objeto de estudio? Porque tiene que tener muy bien definido el objeto de estudio, o sea, de la investigación que van a hacer. Si no tienen bien definido, van a recolectar datos de otras cosas y no de lo que son. ¿Qué es objeto de estudio? El restaurante. No, la calidad de servicio es lo que voy a estudiar. Esa es una variable, hemos dicho. La gerencia es otra variable. La calidad de servicio es la variable dependiente y la gerencia es la variable dependiente. Y aquí conociendo variables. Pero eso tiene un objeto de estudio. ¿Usted dijo? El restaurante. Incrementar la demanda de consumo. ¿No? Incrementar la demanda de consumo. Incrementar la demanda del consumo. A ver.
Cuando termine la investigación, yo diré que es de buena o mala calidad de quién. Del restaurante. Entonces el objeto de estudio es el restaurante. ¿Se dan cuenta? El objeto de estudio al final es el restaurante. Pero ¿quién me mide ese objeto de estudio? ¿Quién me mide su calidad? ¿Quién me mide? Los clientes. Pero los clientes deben pertenecer a la empresa. El objeto de estudio tiene que tener sus unidades. Sucede que los clientes, de alguna manera, cuando van continuamente es como si se fidelizaran con la empresa. Es más, en otras empresas, farmacias, por decir, algunas entregan tarjetas bonos, otras le dan una cuota de precios. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Fidelizando al cliente, o sea, haciéndolo parte de la empresa. Entonces, mire, tenemos el objeto de estudio y las unidades de investigación. ¿Quién le va a dar la información? Son las unidades de información que son los clientes. Pero al final yo voy a decir, el servicio es bueno o malo, ¿de quién? De la empresa, del restaurante. ¿Se entiende? Bien. Entonces, miren, el objeto de estudio es la gerencia, perdón, es el restaurante, y las unidades de investigación son los clientes. De manera general, el objeto de estudio de las unidades de investigación siempre es lo mismo, casi siempre, pero para este caso, quienes dan la calidad de servicio son los clientes, y a eso se llaman unidades de información. Entonces, el problema se formula en función de eso, ¿no? De las variables y del objeto de estudio. Básicamente, tiene su estructura un problema, pero vayan viendo cómo se compone. Y finalmente el problema termina con la justificación. No se llama importancia, que siempre lo pongo para hablar. Importancia se habla ya cuando se tiene el informe científico. El proyecto se llama la justificación de mi investigación. Justificar mi investigación. Entonces aquí es poner para qué va a servir mi investigación científica. Al final de cuentas, ¿para qué es? La investigación no se hace porque me gusta, sino porque hay un problema, y ese problema entonces va a servir para algo, para que mejore la calidad de servicio, para que mejore, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros no vamos a mejorar, nosotros vamos a indicar, a incidir en lo que está sucediendo para que mejore. Ya la entidad es la que dará las pautas de mejora frente a la problemática que se ha puntualizado a través de la investigación. Luego, en el marco referencial o marco teórico, por un lado tenemos los trabajos de investigación, que se llaman los antecedentes, que son otros trabajos de investigación. Se llama el estado de la cuestión también, el estado del arte. ¿Dónde encuentro trabajos de investigación? Revistas y tesis universitarias. Otro componente, y eso se presenta a manera de citas. Hay que saber cómo se redacta una cita de acuerdo al estilo de redacción. Luego tenemos las bases teóricas. ¿Dónde encuentro teoría? Libros. Entonces las tres fuentes fundamentales y básicas: revistas, tesis y libros. Eso es el marco referencial teórico. Teórico porque ya existe. ¿Para qué sirve este? Hemos dicho, para formular la hipótesis. La hipótesis se sustenta en trabajos que ya se han realizado, más la experiencia del investigador. El investigador tiene que discernir en función de lo que lee. La experiencia, entonces, más las fuentes bibliográficas me permite formular la hipótesis. ¿Y qué contiene la hipótesis? De manera puntual, la hipótesis contiene variables. Las variables, ahí están las, y es la parte trascendente. Vamos a estudiar estas variables, pero las variables como tal: calidad de servicio. La variable calidad de servicio, ¿qué me indica? ¿Qué datos voy a recolectar? No sé qué voy a recolectar. Entonces, esta variable debo descomponerla en sus unidades. ¿Qué datos voy a recolectar? ¿Qué datos requiero para hacer la investigación? Utilizando ese instrumento que se llama el SERP-4. Hay instrumentos de recolección de datos, el SERP-4. Transformar la variable en los datos que voy a recolectar, que se llaman indicadores. Estos datos son indicadores de lo que se llama la operacionalización de variables. Voy a tener la variable, subvariables o dimensiones, y finalmente los indicadores. Eso se llama operacionalización de variables. Con las variables
yo voy a hacer el estudio. Cada variable me va a dar lugar a un objetivo. Cada variable es un objetivo, son datos que voy a recolectar. Los objetivos, y aquí viene el que hizo la pregunta. Los objetivos se redactan a este nivel, después de la hipótesis que contiene las variables. Cada variable es un objetivo, de manera general. Cada variable es un objetivo. Puedo tener que esa variable, como es el cual tiene 5 dimensiones, podría tener 5 objetivos también por cada dimensión, pero no es tan pertinente. No es pertinente tener muchos objetivos. Por eso, de manera general, tenemos las variables. Así, no sé si lo digo, estoy en una conversación. Desde el inicio uno propone un título. Y es más, incluso los profesores le piden a los alumnos, cuando recién van a hacer su trabajo de investigación, ¿cuál es tu título? ¿Cómo va a dar un título si todavía ni sabe cuál es el problema? ¿No? Pero le piden el título. Bueno, pero ya cuando tiene su problema, ya da un título tentativo, porque hay que saber hasta dónde vamos. Pero ya a este nivel, sabiendo los objetivos, cada objetivo es una conclusión. Cada objetivo es una conclusión. Sabiendo a dónde voy a llegar con mis objetivos, conclusiones, ya puedo formular un título de una manera más adecuada. Porque en el título, ¿qué va a aparecer? El objeto de estudio, las variables. Así es. Metodológicamente hay un argumento lógico para presentar toda esta organización. Pero cuando no hay esta información, comienzan a elucubrar por otros sitios y se pierden. Bien, tenemos los objetivos y a este nivel ya podemos darle un título casi definitivo, no digo que sea definitivo, pero ya está más cerca a lo que debería ser. Está más cerca. El título no termina hasta cuando presentemos el proyecto, que puede modificarse la redacción, etc. La otra fase es el diseño metodológico, que empieza con el tipo de diseño. ¿Qué diseño vamos a emplear? Hay dos diseños, experimental y no experimental. Estoy hablando de investigación cuantitativa. ¿Qué tipo de investigación? Descriptivo, correlacional, analítico, experimental. Depende. Hay diferentes clasificaciones. Cada área a veces tiene una clasificación. Pero sí hay que reconocer qué tipo de investigación. Por eso es que los tipos de investigación, si bien aparecen a este nivel como parte metodológica, los tipos de investigación los debemos poner desde antes incluso de empezar el problema de investigación. Porque desde ahí decidimos qué vamos a hacer. Si vamos a hacer un descriptivo, un experimental, ya desde el problema, porque la redacción del problema, como está redactado, ya me está indicando qué tipo de investigación voy a realizar. Vamos a ver esto en el segundo momento. Tipo de investigación, diseños de investigación. Luego tenemos población, muestra, muestreo. Si cuando voy a hacer la institución es muy grande, tendré una población. Como la universidad tiene 1.200 alumnos, población, tomaré una muestra. Hay fórmulas para determinar el tamaño de muestra. No es decidir, yo voy a 100, 200, 300, hay fórmulas. Y esa fórmula me permite determinar el tamaño de muestra de manera que utilice probabilidades, con un 95% de probabilidad, un alfa 0,05 es que determine el tamaño. Hay fórmulas que también las vamos a indicar. Y el muestreo, como una vez que elija la muestra, ¿cómo voy a hacer el muestreo? Al azar, estratificado, por conglomerados, etc. Hay que analizar cómo va a ser el muestreo también. Y después tenemos técnicas e instrumentos de investigación. Se habla de métodos de investigación, pero generalmente no se utilizan métodos, se utilizan técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué instrumento se utiliza para calidad de servicio es cuál? Así cada tema de investigación debe utilizar un instrumento y en otros casos debe construir su instrumento. Con frecuencia a veces construir un cuestionario que nos haga preguntas del sombrero, ¿no? Como lo dijimos. ¿Qué voy a preguntar? ¿En base a qué? ¿Cuál va a ser el insumo para elaborar mi instrumento de recolección de datos? ¿Cuál va a ser el insumo? ¿Qué? ¿Los qué? Las variables que quiero medir. Las variables. Como variables tenemos variables. Dimensiones. Finalmente, los indicadores.
los indicadores. Cada indicador es una pregunta en el cuestionario, cada indicador, porque eso hay que saber qué pregunta, pero qué aspectos voy a recolectar, y a eso se le llaman, qué datos voy a recolectar, que eso se le llaman en el proyecto indicadores. Cuando recolecto los datos, eso se llamarán datos, pues, ya se puede un dato, y ahí empieza el procesamiento de datos. Entonces ese instrumento tiene como origen esta situación, la operacionalización de variables, transformar la variable en su aspecto operativo práctico que voy a recolectar, que se llama indicador. Cada indicador es una pregunta del instrumento. Entonces le decía, esto hay que elaborarlo. Y una vez que elabore, si es que se elabora el instrumento, porque hay instrumentos listos ya, en psicología hay muchos instrumentos, pero si es que elaboro un instrumento tengo que someterlo a prueba. Primero juicio de expertos, luego es validez y confiabilidad. Sigue todo un proceso. En psicología, elaborar un instrumento es una tesis, porque necesita un proceso estadístico un poquito complejo para que tenga ese instrumento validez. Si no tiene validez el instrumento, no hemos hecho nada. ¿Quién lo valida? No tiene. Y generalmente en muchas escuelas hacen su instrumento que no lo han validado. ¿Han hecho preguntas? Que ni siquiera han considerado los ítems de las variables que están siendo estudiadas. Finalmente se termina el proyecto en aspecto general con procesamiento y análisis de datos. Ya tengo variables, ya tengo tipo de variables, pero variables hay tipos, variables cualitativas, cuantitativas. Para ese tipo de variables, ¿qué tipo de análisis? Va a depender de que si las variables son independiente, dependiente y también variables intervinientes. Por ejemplo, en calidad de servicio, el sexo podría influir. Las mujeres tienen una percepción diferente que los varones. ¿Podría ser? Podría ser. Si es que podría ser, tengo que considerarlo desde el problema. La variable más la variable interviniente. Si voy a considerar aspectos sociodemográficos de la población, debe también empezar desde el problema. Y estos aspectos sociodemográficos también dan origen a un instrumento de recolección de datos, que eso sí no necesita probarse, porque ¿qué pedimos? Edad, donde vive, hermanos, etc. Variables que se llaman variables sociodemográficas. No necesitan validarse ese instrumento que es sencillo de esto. Entonces, esto es lo que constituye el proyecto de investigación. En esencia, hay algunos que agregan otras cosas, como que se describe la identificación. La identificación, eso no se escribe, porque la identificación, que es el tema, el objeto de estudio, aparece en el título, aparece en la hipótesis, aparece en los objetivos, ya aparece ahí. Entonces no es necesario describirlos estas partes. Por eso el colega, que me parece que ya se fue, me preguntaba, ¿y los objetivos dónde están? Los objetivos deben estar acá, porque los objetivos dependen de variables y las variables están en la hipótesis. Hipótesis que contiene las variables, y estas variables son los que dan a los objetivos. Con frecuencia los que tienen hipótesis, primero están las variables, pero los objetivos, y después aparece la hipótesis. Porque ¿cuál es la solución al problema? Es la hipótesis. Y la hipótesis se descompone en objetivos. Ahí la hipótesis está descompuesta en objetivos, que es cada variable que contiene la hipótesis. Si tengo variable dependiente, haré un objetivo para cada uno. Si tengo el sexo como una variable dependiente, haré un objetivo para la variable interviniente. Si así, sucesivamente, cada aspecto que quisiera. Tengo el aspecto sociodemográfico, pondré otro objetivo sobre aspectos sociodemográficos, que son los datos que voy a recolectar. Y a través de esos datos voy a comprobar mis objetivos. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿Me cerró por el esquema? La hipótesis podría ser, para el ejemplo que ha puesto, que la gerencia influye en la calidad del servicio. No, porque lo que estoy midiendo es la calidad de servicio, no estoy viendo si influye, estoy viendo calidades. Viendo la pregunta, ¿cuál es el nivel de calidad de servicio del restaurante? Tanto. Entonces, yo busco el nivel de calidad de servicio, ¿no? Si el servicio es bueno o malo, no estoy viendo si hay influencia. De hecho, que va a influir, pues, o sea, hacer un trabajo de esa naturaleza, de influencia está de más, pues.
En el caso de usar un instrumento ya elaborado, se tendría en este caso de hacer coincidir los indicadores con el instrumento. No. Cuando ustedes ya tienen el instrumento, ahí está todo, usted va a aplicar ese instrumento, porque ya están los indicadores ahí. Usted no hace operacionalización de variables, va al contrario, interesante, ¿eh? Va al contrario, cuando ya existe el instrumento de recolección de datos aquí, eso es lo que sucede en psicología tienen muchos instrumentos elaborados, entonces si viene de retroceso, tienen el instrumento y de allí determinan los indicadores, porque cada pregunta de ese instrumento es un indicador, y es más, esos indicadores se agrupan y se llaman las dimensiones que tienen, están relacionados con la variable que están investigando. Ya están los indicadores allí en el instrumento. Cuando ya tiene un instrumento, hay que ver si ese instrumento es de acá, si es de España, hay que adaptarlo. Entonces sigue un proceso de adaptación por juicio de expertos, porque normalmente en España, pues, por decir, hablan de móvil, ¿no? Si usted hace una pregunta a un niño, pongamos ver uso de redes por los niños, entonces, y le pregunta móvil, mira, ¿qué es móvil, no? Entonces hay que adaptarlo a la terminología peruana. Y aparte de eso, hay que darle validez y confiabilidad. Si el instrumento es de acá del Perú, pero es de Puno, con elaborado en Puno, ya para Jaén son realidades de poblaciones diferentes. Entonces solamente hay que determinar validez y confiabilidad para la población de acá. Eso se hace a través de nuestros pilotos. Una preguntita, solo por curiosidad. En la fuente, en la bibliografía donde puedo encontrar, sí, como referencia, que los objetivos van después de operacionalizar la variable, ¿qué fuente empleado o de qué texto cerrado? La fuente es el método científico. El método científico no habla de objetivos. No, me refiero a de qué texto ha sacado ese esquema. Ese esquema es mío, de mí, que me pertenece. No hay otro esquema. Pero aplique la lógica. No porque le diga Santier, no Santier dice tal cosa, Santier. Vean las cosas prácticas. Analicen. ¿Es lógico o no? ¿O es lógico poner los objetivos? Primero, ¿qué son los objetivos? Es la solución al problema. Y la hipótesis es la solución al problema. Pero ¿quién está primero? La hipótesis, porque ahí están las variables. Y cada variable es un objetivo. El problema es que no saben manejar los objetivos y escriben objetivos sin considerar las variables. Eso es el problema. Usted va a comprobar sus resultados porque de aquí aplica. Tiene resultados. ¿Sobre qué va a tener resultados? Sobre las variables. A través de los indicadores que ha recolectado con el instrumento. Las variables le van a permitir resolver parcialmente el problema para una variable, para otra variable, y en conjunto, parcialmente la solución, y en conjunto, la solución de la hipótesis. ¿O no es lógico? ¿No te convence? Santiago te convence. Bueno, así es. Le voy a mostrar más adelante. Sobre el tema de los instrumentos, ¿a cuántos juicios de expertos es recomendable? Para elaborar un instrumento, sí. Recomienda que sean 10 expertos. Pero ahí también hay otra situación. No es darle el instrumento, a ver, procurando de tal. No es así, sigue un proceso. Usted tiene que ponerle primero el problema, los objetivos, para que sepa que va a evaluar, pues. Pero ¿qué hacen? No le entregan. Incluso hay una universidad que tiene una capacitación. No, yo cobro 100 soles por dar y de firmo nomás. Así hacen. ¿O no es así? Así es, pues. No es así. Entonces ese instrumento, para su validación, la teoría exige. Yo acepto hasta 6, porque ese sigue un proceso estadístico también. Y esa validación tiene también una estructura, una forma.
donde hay que ver la claridad, una serie de aspectos, ¿no? Donde cada experto lo valora por cada ítem, no lo valora por instrumento total, cada ítem, desde la redacción, y le va anotando, eso está bien, un puntaje total que indica si es bueno o no es pertinente, pero ya le va indicando en cada ítem qué es lo que debe modificar, si la redacción o el instrumento no está midiendo lo que está pidiendo el trabajo de investigación. Por eso tienen que ser expertos, primero en elaboración de instrumentos, otros que sean expertos en estadística, porque hay que ver si esto va a entrar al procesamiento estadístico, y otros de redacción, y el especialista mismo, ¿no? del tema que va a investigar. Entonces es un proceso, no es pues, lo lee, ya no defiendo así, ya está bien, no, hay técnicas de validación del instrumento. Y bueno, consustancialmente vamos a tener tácticas y procedimientos para hacer la investigación, ¿no? Desde que ya tienen el tema, ustedes tienen que tener tácticas. ¿Cómo hacer para que la empresa, la institución, me facilite recolectar datos? Porque ustedes quieren hacer recolección, pongamos calidad de servicio de grupos. ¿Qué van a hacer? Lo primero que tienen que hacer a través del asesor, carta a la empresa. Parte ética, carta. La empresa se dice sí, ustedes van y recolectan fuera o dentro, como quieran hacerlo. Pero nunca debe irse alguien a recolectar datos al frente de uno sin tener la aceptación de la empresa. Eso es lo primero que tienen que hacer. Entonces son tácticas de tener que ir viendo a través de quién puede hacer que la empresa me pueda facilitar, me diga que sí. Porque si la empresa, usted hace su proyecto, cuando va a recolectar datos, la empresa dice que ya hace aquí, tiene pedido el mente policía y lo está calculando. No hace nada, se perdió todo. O sea, las tácticas ya vienen desde que se tiene el tema de investigación. Bien, entonces hemos visto el proyecto, el hito del proyecto, que es análisis teórico de las fuentes bibliográficas con el equipo y el asesor de investigación. Este proyecto de investigación está compuesto por qué? Problema, marco teórico y diseño metódico.